desde digamos, de los lineamientos que nosotros le dejamos de referencia, que son basados sobre las normas IRAN. Estas normas, hoy vamos a ver el fundamento, todo esto que está expuesto no deja de ser una extracción de la norma en sí, de la bibliografía de la norma, como para que ustedes tengan esa base y esa fundamentación de dónde salen de alguna forma o cómo, por qué se dirigen estos datos sobre lo que es la representación gráfica. Siempre recordemos que estas normas nos organizan para que haya una lectura universal. Ustedes tienen siempre la posibilidad de poder trabajar desde cualquier escritorio. No es necesario desde hace un tiempo, mejor dicho, estar en un espacio laboral, en una empresa determinada, en un espacio geográfico, sino nosotros podemos trabajar desde cualquier parte. Entonces, tenemos que las normas nos organizan en este sentido, de cualquier parte del país, como en cualquier parte del mundo, nosotros tenemos para representar gráficamente una lectura universal, y esto es parte de lo que nosotros vamos a aplicar y lo que es necesario para ustedes como futuros ingenieros, como conocimiento general. Cuando nosotros creamos las capas, tenían 4 capas que estaban alineadas a los trazos normalizados. Y estos trazos normalizados está basado en esta norma IRAN, que es una norma IRAN argentina, que es la 4502, que esto es nada más que a forma de referencia. La línea A, que es como dice la norma, que son la línea B y la línea A, de paso sirve para, si necesitan después alguna consulta o tuvieron alguna duda, son líneas continuas, que estos datos fueron directamente para crear las capas, y que la diferencia entre ellas era, como bien dice la norma, la capa A se utilizará para la representación de contorno y arista visible, es decir, que todo lo que tiene importancia y todo lo que va a estar delante del observador es lo que se va a hacer uso de lo que es un trazo normalizado de tipo A. Y todo lo que es línea continua B va a ser, ¿se acuerdan que nosotros lo habíamos hecho con grosor menor? ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar para líneas auxiliares, como dice la norma, para línea de cotas, para cuando tengamos que todavía no hicimos, tengamos que darle medida a alguna vista, y los rayados en secciones y cortes, que son parte de las representaciones que nosotros vamos a realizar. Y todo lo que depende del campo laboral, sea mecánico, arquitectónico, diseño industrial, bueno, se van a usar también para otros tipos de aplicaciones. Después vamos a ir a las últimas 2, que eran las líneas discontinuas, que ustedes también la crearon, que son las de tipo E y las de tipo F, que son estas líneas que ustedes las llaman siempre línea de punto, que no son, en nosotros desde el dibujo técnico son líneas, del concepto la línea es una línea de punto, pero nosotros las llamamos líneas cortadas o líneas de trazo, donde hay una diferencia entre ellos en trazo y con aplicaciones distintas también. La línea E se utilizará para la presentación de contorno, aristas no visibles, y en todos los casos que su uso se considere conveniente. Entonces recordemos que todo lo que es línea E, que tenía ese trazo, que el trazo era 1, de una sola medida, y que se repetía en forma continua en su longitud deseada, por ejemplo 3,1. Hay 10,1, hay distintas formas que ahora lo vamos a ver, que también la norma nos indica que podamos usar como modulación, y que esto después vamos a ir viendo que depende de la escala de la representación, cuando es necesario una y otra, en esa proporción. Y todo lo que está oculto, como dice bien la norma, quiere decir que nosotros siempre vamos a tener que dibujar lo que está por detrás, digamos. La línea A nos va a indicar lo que está por delante del observador, lo que es visible, y todo lo que quede oculto, de lo que tengamos que representar en una vista, de una vista, también lo vamos a tener que dibujar, y es lo que lo va a diferenciar entre una línea de trazo E. Así que tengamos presente cuál es su uso, que por ahora no lo estamos utilizando, pero que pronto sí lo vamos a hacer. Y la línea de tipo F, que ustedes ya la dejaron marcada, también porque son estos 4 trazos que van a ser útiles en estos primeros trabajos prácticos, se va a utilizar para representar ejes, líneas de centro y circunferencias. Y después va a haber otras también, como engranaje y posiciones extremas, que esto es más para tipos, cuando nosotros representemos o tengamos de modelo de referente alguna pieza mecánica. Pensemos que dentro de la especialidad de ustedes, el espectro de aplicaciones de práctico va a ser general. ¿Por qué? Porque la intención es darle el espectro
de amplio, de cómo se aplica la geometría para cualquier campo laboral. Así que vamos a ver, vamos a usar un referente al mejor modelo de una pieza mecánica, un diseño industrial, un logo, digamos, como vamos a ver ahora, un logo que va a ser el logo de Adidas, quienes pudieron revisar la clase, que ya la tienen adjunta en el Facebook. Nosotros vamos a tomar elementos de conocimiento general para aplicar los temas de la geometría descriptiva y cómo también respetan las normas hacia cualquier campo laboral, que es donde ustedes van a tener la amplitud según en la empresa que trabaje o el trabajo independiente sobre los sistemas de información en los cuales se están especializando, y esa lectura que ustedes tienen que tener como futuro ingeniero. Si vemos la gráfica, esta que estoy señalando, que es la gráfica que está acá en esta diapositiva, la norma nos muestra, nos denomina con la letra mayúscula, 3 capas, la E en este caso no está, pero esto es una vista donde nos está indicando que la línea más gruesa, y ese contorno, como nos dijo recién en su escrito, es la de tipo A. Esto que está acá, que es la línea de tipo F, que es la que ustedes habíamos tomado, la que se denominaba centro 2X, estas son las que, bueno, nosotros tomamos, que tiene un trazo más largo, una separación, un trazo más corto, y que tiene una distinta proporción. La que nosotros tomamos es 10, 1, 3, 10, 1, y así también la repetimos, en este caso es una línea curva, es media circunferencia, pero esto nos está diciendo que acá está el centro de una franja, de una tira, de la vista que estamos, desde la posición que tiene el observador, lo que estamos representando, lo que está visible, que sería todo lo que nosotros podemos ver como observador y que tenemos que representar sobre una vista, sobre un plano de proyección, que sería esto, que son todo lo que nos indica con la letra A, y vieron que acá también este contorno también nos está indicando con designación que es un trazo de tipo A. Como dijimos recién, acá vemos, en esta también vemos una línea más fina, esta línea curva, y vieron que está indicado con un trazo de tipo B, es decir, que esto es un borde interno, que nos está diciendo que hay algo que está pasando adentro de todo este medio aro, ¿no? De esta proyección. Y que esta línea de tipo F es el centro de esta franja, ¿no? Desde la línea, desde lo que está pasando adentro, que lo tenemos que marcar con una línea más fina, y el borde exterior. Es decir, que de esto se trata, por eso la importancia del trazo normalizado, porque por más que no haya una explicación verbal o una explicación, una especificación técnica escrita, ya con el trazo nosotros sabemos qué es lo que está pasando, qué nos quieren decir, qué nos transmite estos trazos visualmente, ¿no? Con respecto al objeto en la realidad, o más allá que sea real o esté diseñado para que se pueda fabricar. Bueno, esto también tiene referencia, esto es una tabla que también lo dice la bibliografía de la norma, esta norma de la 4502, donde nosotros, ¿por qué pusimos? También para que ustedes identifiquen y refuercen este conocimiento de los trazos, mirando desde la izquierda hacia la derecha, están clasificados, que son la clasificación, vuelvo a repetir, que ustedes hicieron en las capas, que yo siempre lo llamo, son los lápices de la cartuchera, cuando nosotros empezábamos a dibujar en tablero, donde nosotros en este caso teníamos que comprar los lápices comerciales para adaptarlos a estos grosores y a este tipo de especificación, ¿no? Entonces, nuevamente acá en esta tabla nos simplifica los datos que siempre vamos a tener que tener presentes. Entonces, también para que nosotros nos podamos autocorregir, pero a lo mejor viene un trabajo práctico con el trazo mal aplicado, bueno, ustedes tienen estos datos como para que también se puedan autocorregir, ¿no? En una especificación o en alguna duda de corrección. Entonces, siempre la capa A tiene que ser gruesa, como dice la norma, más gruesa que la B. Sabemos, nuevamente repetimos, es continua. Acá nos dice literal, gruesa y fina, y nos da la proporción, ¿no? Que después vamos a ver esta proporción más literal, y también nos vuelve a decir en forma más específica cuáles son las aplicaciones, y que siempre tengan
a modo de base esta teoría, porque a medida que vayamos avanzando sobre los tipos de representación, cortes, secciones, cotas y vistas, ustedes pueden revisar y tienen los datos básicos como para evacuar la duda. Después vamos a las otras dos. Ustedes ven que en la tabla hay otras también designadas, que no las creamos, que luego vamos a hacerle, vamos a sumar dentro de las capas, pero que por ahora hacemos hincapié en estas cuatro. Entonces tenemos la E y la F, y son estas que, fíjense que en la norma también, cuando nosotros le designamos el grosor, se lo designamos porque en este criterio tienen que quedar las representaciones en base al tipo de trazo. Vieron que la E es más gruesa, en ese trazo que es continuo y de un solo trazo que se va repitiendo, y la F tiene que ser un trazo menor. ¿Para qué se usan las de tipo F? Bueno, nuevamente nos dice y nos especifica y nos simplifica en esta tabla, ejes de simetría, posiciones extremas de piezas móviles, esto es para el campo mecánico, cuando tengamos, como les contaba antes, un modelo de pieza mecánica, líneas de centro y circunferencia, primitiva de engranaje, o también para cualquier otro tipo de pieza que nosotros tengamos que señalizar, o nosotros a lo mejor en la indicación de la consigna también le marcamos que es simétrica, ¿no? Sin ser una pieza mecánica, también se marca para decirle dónde está el centro de la circunferencia o del arco de circunferencia, para hacer empalmes. Bueno, después van a ir viendo cuáles son las variantes y que ese tipo de línea nos está diciendo que hay un centro puede ser una circunferencia entera o arcos de circunferencia, que son los pedacitos de circunferencia que pueden estar aplicados para hacer empalmes también, ¿no? Después, el resto de las clasificaciones lo vamos de este tipo de líneas, C, D, G y H, las vamos a ver más adelante a medida que vayamos avanzando con los tipos de práctica. Bueno, y en este cuadro nos habla de los grosores, que dependiendo también de los tipos de clasificación, nos da la oportunidad, el parámetro, ¿no? Ya que esto es muy específico, estos subgrupos nosotros no lo vamos a aplicar, pero sí la norma lo clasificaba, ¿por qué? Porque antes era muy exigido, esta norma tiene muchos años, y estaba hecho desde la pluma, ¿no? Cuando nosotros lo estudiamos nos indicaban, nosotros en el caso mío no utilicé la pluma porque estamos hablando de un siglo anterior prácticamente, pero apenas empezó el tema de la representación sobre planos hasta topográficos, se usaba la pluma y la pluma te daba te permitía hacer distintos tipos de espesores, ¿no? Que ahora, por suerte, también el AutoCAD nos da una amplitud. Si ustedes vieron cuando creaban las capas, depende de la versión también, porque más avanzada la versión, más amplitud te da en grosores, entonces te va a dar esta amplitud de grosores que un lápiz, por ejemplo, no te lo daba, o era muy artístico, porque no solo tiene que ver con el tipo de lápiz comercial, sino también cómo uno aplicaba con el pulso y la fuerza para lograr estos tipos de espesores. Que era todo un trabajo muy artístico, ¿no? De lograr distinto y muy preciso. En cambio después empezaron a venir las lapiceras, que también venían las lapiceras, que ya prácticamente no se usan, que también te daban que esas sí yo las apliqué cuando estudiaba en la facultad. Y después empezaron a obviarse las lapiceras y empezaron a venir las microfibras, una microfibra que yo creo que en las escuelas técnicas todavía la están usando, pero que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque vos la lapicera, esta microfibra, según tu pulso, según cómo uno apriete, también no tenía una precisión de fabricación, entonces también dependía del pulso como para lograr distintos tipos de espesores, más allá de la clasificación que venía comercial, que era, digamos, lo que hacía la venta de lo que uno necesitaba. Yo quiero una microfibra de tipo 1, 0,8, 0,4, 2, pero después cuando uno la usaba en la realidad, y cuando te había tenido la experiencia, como por ejemplo en mi caso, la del profe, que teníamos las lapiceras, que era una marca comercial que llamaban Rotring, que eran mucho más precisas porque venían preparadas específicamente y tenían una precisión de fabricación que sí te daba
estos espesores sin necesidad de estar apretando o según el pulso que uno aplicaba. Es decir, que nosotros los parámetros, lo que nosotros tenemos que, para sintetizarlo, nosotros tenemos que siempre recordar que para una capa de tipo A vamos a tener que estar en estos parámetros. Y cuando nosotros lo vemos son grosores altos, ¿no? Generalmente yo en mi caso 0,4 no lo uso siempre no les voy a sugerir un 0,4 en una capa A, siempre voy a estar en este parámetro. Después uno toma criterio y lo personaliza, pero siempre para recordar que van a estar desde el 0,6 al 0,1, ¿no? Para poderlo distinguir desde una capa de tipo E, ¿no? Que son estas, que también el tipo E necesitas que tengan un poquito de grosor, y para que haya una diferencia también entre las más finitas, que son las de tipo B y las de tipo F. Siempre recordemos que nosotros tiene que haber un criterio visual, ¿no? Más allá de lo que nosotros apliquemos en la capa. ¿Por qué? Porque después también nosotros vamos a aplicar, yo les di un grosor, pero después va a variar según la impresora. Entonces, ya nomás en una impresora de tipo PDF, cuando reflejamos en esta instancia para poder entregar el trabajo, vamos a ver cómo lee. Por eso yo siempre les pido que el PDF sea el creator. ¿Por qué? Porque el creator te lee tal cual a lo que nosotros está preparado para todo lo que es programa de dibujo. Después, hay otros PDF que también lo tiene incorporado el programa AutoCAD, pero que hace diferencia en grosores. Entonces, tenemos que volver a la capa y modificar el grosor según la lectura que hace la impresora de PDF. Y después lo mismo va a pasar cuando tengamos que, si nos encontramos en el segundo cuatrimestre, que ya va a ser la entrega, si nos encontramos en el salón, la entrega en papel, también va a haber que hacer a lo mejor cambios o replantear los grosores siempre que estemos en estos parámetros, ¿no? Y que se puedan distinguir para ver según el tipo de impresora, que nos puede también hacer unos pequeños cambios por si la impresora es a láser o es a chorro, o las características o la calidad de la tinta de la impresora que tengamos en casa. Bueno, eso también es lo que vamos a tener que autodiagnosticar de alguna forma para ver qué tenemos que hacer si realmente cuando yo entrego un trabajo práctico en tipo papel, nos dice lo que nosotros queremos, nos refleja lo que nosotros queremos según la norma y lo que aplicamos según las capas que creamos. A veces es muy poquito el cambio, pero a veces, por ejemplo, yo les di como dato en el espesor de tipo A, le dejé 0,8, pero a lo mejor si la tinta no tiene mucha calidad, y a lo mejor nos queda muy gruesa. Entonces ahí nosotros, según la impresora, podemos bajarla a un 0,5 o un 0,6. Y ahí es donde vamos viendo para que nos quede el trabajo impreso en referencia a lo que nosotros pretendemos. Estas son las variantes que nosotros después vamos a ir viendo y ustedes siempre van consultando en cómo después se refleja el trabajo final, tanto en PDF Creator o en PDF de papel, como en cualquiera de estos, que a veces también tiene el PDF Print, que también es bueno dentro de lo que nos ofrece el AutoCAD. Y ustedes vieron que cuando abren la impresora hay varios PDF, pero hay algunos que directamente hasta borran parte del dibujo que nosotros hicimos desde el AutoCAD. Que estas son las consultas que a veces nos hacen en base al PDF que ustedes eligieron para imprimir. También en este cuadro nos va diciendo, en este caso la A y la B, sabemos que es continua, es pareja. En la E y en la F ustedes pueden ir viendo cuáles son las proporciones. ¿Vieron esas flechitas que están en la parte inferior de toda esta fila de la capa E, o del trazo normalizado E? Nos va diciendo las proporciones, ¿no? Miren que acá nos está hablando del trazo, dice 3, 4, 6, 8 y 10, que estas son las proporciones. Nosotros usamos la de 3 hasta ahora, que es la que nos indica cuando cargábamos las líneas ocultas 5X, que tiene relación de 3, 1, ¿no? Pero puede estar también en estas proporciones que son las permitidas. Miren los grosores, nosotros le habíamos marcado un grosor 0,4, 0,5, no recuerdo, pero están dentro de este paquete que nos indica también el parámetro, la norma. La de tipo F, acá también nos está dando la proporción del trazo grande, la separación, que es 1,
y la proporción del trazo pequeño. Nosotros la que usamos cuando elegimos, la que cargamos desde el AutoCAD, la de línea de tipo que era centro 2X, fue la de proporción de trazo grande 10, 1 de separación y 3 en el trazo chico. Es decir, que la que nosotros elegimos fue en esa. Nosotros cuando yo les dejé el trazo, el grosor del trazo de tipo F, les dije 0,3 o 0,2. Bueno, ustedes van a ver, yo no sé si les dije 0,3. Ustedes van a ver que acá en este grupo no está el 0,3, pero después cuando imprimimos vamos a ver que si ponemos 0,2 o 0,3, en el PDF no va a haber diferencia, es decir, que también ahí está, no nos tenemos que alejar. Si yo puse 0,3 y no está dentro de este grupo que nos indica, van a ver que poniendo un 0,2 que está al ladito, está cerquita, no va a haber diferencia y también nos va a reflejar una línea bien finita. Esto es el criterio que tenemos que tener. Siempre pensemos que este grupo es como para tener un grupo de parámetros y no alejarnos a lo que nosotros tenemos que reflejar dentro de la representación. Cuáles son las líneas continuas, fina y gruesa, y cuáles son las líneas discontinuas, y cuáles tienen que estar la gruesa y la fina. Este es un reflejo de otra gráfica que está sacada de la norma y que nos vuelve, en esta nos indica también una línea de tipo B, ¿no? Una línea de tipo A. Si ustedes miran, la gruesa está dando los contornos, como nos explicaba la norma, todo lo que es grueso es de tipo A. Hay una de tipo B también, que son internas, como se veía en el otro caso también. Y nosotros si miramos la altura de esta vista y vemos por dónde pasa la línea de tipo F, nos vamos a dar cuenta que es a la mitad. Entonces nos está diciendo que es el centro y que es de alguna forma se refleja que es simétrica, ¿no? Nosotros dentro de la lectura vemos que este borde lo tiene tanto en la parte superior como en la parte inferior. Bueno, y que la pieza tiene un centro, ¿no? Es simétrica y que dentro de esa proyección de vista es igual con respecto a este eje, ¿no? A este eje horizontal. Por eso tenemos que indicarlo con una línea de tipo F, que es la función directa que tiene este trazo. Y ahora ya nos vamos al trabajo práctico número 2, que era lo que les había contado, que vamos a aplicar todo lo que es desde el AutoCAD, lo que ya se llama en dibujo técnico, lo que es construcciones básicas de la geometría. Tomamos este ejemplo, que es un logo reconocido internacionalmente y que ya todos conocemos, que es esta marca comercial de ropa deportiva, y vamos a estudiar desde las construcciones básicas de la geometría, cuáles son las formas de la geometría, o cuáles son las figuras de la geometría, y los efectos de modificación, o los comandos, que después vamos a aplicar los comandos de modificación, como los llama y los agrupa el AutoCAD, que se aplica para el diseño de este logo. Si nosotros nos ponemos, ¿cuál es la intención también? Que nosotros nos empecemos a entrenar para mirar la geometría, ¿no? Hacer un estudio, que cuando nosotros lo veamos va a ver que es más simple de lo que uno a veces ve todo el conjunto, lo general, y vemos que estudiando, siempre la geometría nos dice que para poder estudiar un diseño o un dibujo complejo, siempre empecemos de lo general a lo particular. Esa es como tenemos que ir llevando el ojo para ordenarnos visualmente. Este trabajo práctico se va a entregar en una hoja 3, acá queda como dato. También recordemos que la hoja 3 ustedes ya la entregaron o están en proceso de entrega. Es el doble de la 4, ¿no? Que como le explicó, si después tienen alguna duda, lo explicamos. La medida es de 297, igual que el alto de la 4, pero donde se duplica es en el largo, que es el doble de la 4, que es acá donde, por eso le decíamos, ustedes dibujen primero la 4, que tiene 210 de ancho, y luego
la repiten, la copian con el comando copiar, y solo tienen que borrar los sobrantes de líneas de margen. Entonces la A3 siempre recuerden que tiene el mismo alto que la A4, pero solo se duplica en el ancho, por eso queda de 420 milímetros. El rótulo no varía, que eso fue también una de las consultas que hicieron. Generalmente en una hoja 3 se usa con otro rótulo más grande. Nosotros seguimos manteniendo el mismo rótulo para no generar otra gráfica de rótulo para la hoja 3. Quedan los dos iguales. Profe, Sí. las medidas del rótulo, ¿de dónde las sacamos? El rótulo está volcado en el adjunto. El rótulo es el mismo que la 4. ¿Se acuerdan que nosotros subimos, la semana pasada subimos el dato del rótulo, de los márgenes, izquierdo, Claro. derecho y el Fíjense, rótulo? chicos, fíjense si están en el grupo de Facebook, la profe incorporó al grupo el formato de la lámina en A4 con el detalle del rótulo. Está todo ahí. Así que bueno, chequeen en el Facebook a ver si lo están viendo, porque está ahí está indicado. Y Bueno, solamente la 3, digamos, no estaría indicada ahí, pero es el doble de la A4. Sería, en vez de tener 210 arriba, va a tener 420, que es exactamente el doble. Después en el alto es igual, tiene 297. Y bueno, y es como se manifiesta ahí está, ahí la está mostrando en la pantalla, ¿sí? 297 por 420. bien, 420 por 97. sí. Ojo que esas medidas, cuando ustedes, si les mandó también las instrucciones para hacer la impresión, si ustedes en el menú de opciones que tienen para imprimir la lámina A3, no, tienen 4 opciones para imprimir una lámina A3 en el menú de opciones. De acuerdo a los programas pueden variar un poquito más, un poquito menos. Pero más o menos en algunos hay 3 o 4. El lunes pasado en la comisión C6 estábamos ensayando y con las dos primeras opciones que nos presentaba el AutoCAD salían las impresiones cortadas en los márgenes. Fuimos cambiando, fuimos haciendo prueba y error con la configuración de la lámina y pusimos en la tercera opción que nos dio, quedó perfecta. Salía en la vista previa perfecta, o sea que lo que salía en la vista previa era lo que iba a salir impreso. Así que bueno, no se desanimen cuando ustedes hagan, por ejemplo, la configuración para imprimir, porque también les dejó la profe el paso a paso en el Facebook de la configuración para imprimir, y les sale con los márgenes cortados, porque es que no hemos elegido la opción correcta del formato A3 o del formato A4, que sea el caso, para hacer la impresión. O sea, no es algo malo de la máquina, porque el programa es gratis, sale mal ni nada por el estilo. Es porque realmente no configuramos en el lugar donde teníamos que configurar. Pero bueno, nada, eso se aprende, lo aprendemos nosotros también. Así que Practicando. bueno, no se hagan problemas por esas cosas, es simplemente nos va a llevar un poquito más de entender o menos, pero bueno, vamos todos en el mismo sentido. Perdón, profe, quería En la aclarar. práctica, no, está bien, porque en la práctica uno también, digamos, uno da los datos teóricos, pero después la práctica va paralela, es decir, que a medida que nosotros vamos aplicando la impresión de los trabajos prácticos, es como yo digo, nos vamos avivando, ¿no? Vamos viendo Sí, errores que antes no identificábamos, es como, bueno, por eso es parte de todo esto que tenemos que aprender, ¿no? Una parte teórica y la otra práctica, que bueno, que es lo que nos va enseñando también. Bueno, y acá vamos a detenernos en la práctica de lo que ustedes van a tener que presentar, que está dentro de la consigna. ¿Se escucha? sí, sí, se escucha bien. Porque recién se escuchó un ruidito. Sí. Y bueno, que es el logo, yo le hago propaganda, el Adidas, ¿no? Y bueno, y donde nosotros vamos a tener que empezar a observar, como yo les contaba, cuáles son las figuras geométricas base. Estas figuras que no deja de ser un círculo y un rectángulo, después acompañado de líneas rectas y curvas, que ya las reconocemos desde que vamos al colegio primario. Ahora lo que tenemos que hacer como primera ejercitación, leer, observar, qué diámetros que estos tienen que tomar nota, tomen nota, porque se los dejo ahora a modo de referencia y les queda también en la clase grabada.
Y vamos a ver cómo yo les dejé en forma exagerada, estos colores no tienen que ustedes colocarlos, simplemente hay forma, estos colores que yo les voy distinguiendo, es como para hacer el análisis o esta observación, este estudio en el que les estoy comentando, ¿no? Este eje, esta línea roja que de eje, es para que ustedes hacer referencia que el logo es simétrico. Y que nosotros tenemos que empezar a mirar, cuál es, al ser simétrico, cuál es este círculo o esta circunferencia central. Esta circunferencia central tiene de diámetro 11. Siempre nosotros vamos a hablar en milímetros, así que ya tienen la referencia, 11. Si vamos a leer los otros, el que está por debajo, que después el que va a ayudar a marcar parte de ese arco de circunferencia, el que va a marcar la hojita, que está a la derecha y a la izquierda, que el que forma la hojita no la central, sino las de costado, también tienen de diámetro 11. Y después tienen los otros dos, que visualmente a veces parece que son iguales, que son los otros dos, son 5, estos dos, el que está tanto a la derecha como a la izquierda, es un poquito más grande, que de diámetro 11,5, que es el que nos va a dar la hoja, el arco de circunferencia, nos va a dar la hoja del medio, ¿no? Sabemos que el logo Adidas son 3 hojitas. Serían los dos más grandes, nos va a dar la referencia para después marcar el sombreado en la hoja del medio, y los dos más chiquitos, que es poquita la diferencia, porque como les decía, de diámetro 11, el que nos va a dar después el arco de circunferencia, junto con el del medio, las hojas de los costados, ¿no? La que está a la derecha y a la izquierda. Después vamos para adentro, haciendo este criterio de lo general o particular, vemos que tenemos la otra figura, que es el rectángulo, que vemos que este rectángulo tiene de largo, tiene 11, que también se puede verificar porque no deja de ser el diámetro, va paralelo al diámetro del círculo del medio, entonces su lado es de 11, ¿no? En el largo, y su alto del rectángulo es 7,5. Este rectángulo, como vemos, está dividido, y mirándolo desde la base del rectángulo, que es donde está esta línea azul, y que después a la derecha se convierte en violeta, sería toda esta base, hacia arriba, que es donde se empieza a aplicar el rayado, el paralelismo. El alto es de 3,75, es decir, que después ustedes van a ver que este alto, que es 3,75, que es, si ustedes miran, en la mitad de toda la altura,